la enfermedad que no tiene cura, que no mejora, que no tiene avances, que no tiene respuestas. Y la palabra de Dios nos enseña que para todo hay tiempo. O sea, en Eclesiastés 3 vemos que hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, tiempo para quejarse, para trabajar, para descansar, para tener ese reposo, para sembrar, para cosechar. Entonces hoy necesitamos analizar que Dios no invalida el dolor o la enfermedad. Todo lo contrario, Él decidió cortar esta maldición por el pecado, porque hoy la enfermedad existe por el pecado, por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que hoy, si enfermamos, si vivimos la enfermedad, es por el pecado, como consecuencia de lo que ocurrió en el huerto del Edén. Y todos fuimos condenados y todos fuimos también maldecidos por el pecado. Hoy el pecado generó la muerte y generó la enfermedad que no existía antes. Hoy tenemos que lidiar con esto porque la vida del ser humano aquí en la tierra no es eterna, no es para siempre. Tiene que terminar y estas son instancias que se permitieron para que así acontezca y se forme los cielos nuevos y las tierras nuevas en Cristo. Cuando Cristo venga en su segunda venida a reinar sobre toda la tierra, sobre todo este mundo y lo restaure y genere la nueva vida y el nuevo mundo para aquellos que creen en Cristo y perseveran en Cristo, entregan su vida al Señor, hacen la voluntad de Dios. Entonces Cristo rompe esta maldición, pero no la está rompiendo como algunos creen en el hoy, sino en lo que vendrá. Porque, por ejemplo, muchos usan ese texto donde dice que Cristo llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestro pecado en la cruz del Calvario. Ya, pero ¿con qué fin? Si es verdad que Dios sana, es verdad que Dios puede aliviar tus dolores, es verdad que el Señor puede ayudarte, pero ¿con qué fin Cristo llevó el dolor, el pecado, la enfermedad en la cruz del Calvario? ¿Fue para esta tierra? ¿Fue para esta vida que hoy nosotros vivimos maldecida por el pecado? Porque cuando uno ve las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, uno se da cuenta que mayor es el galardón que está en los cielos en Cristo. Toda esa promesa de no más dolor, no más enfermedad, no más muerte, no más pecado, viene a ser con el cumplimiento total del reinado de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No en esta vida corrompida por el pecado, sino en la vida que vamos nosotros a vivir con Cristo más allá de la muerte. Cuando partamos de esta tierra, cuando Cristo reine sobre esta tierra, cuando vengan esos cielos y tierras nuevas, donde el fin de Satanás, de los demonios, de aquellos que se rehusaron a creer, va a ser el lago de fuego, donde arderán eternamente. Este es lo que a nosotros tenemos que entender. Esta es la promesa, este es Cristo, lo que Él nos vino a ofrecer, una vida nueva en Cristo, total, libres de la corrupción, del pecado y de todo lo que nos hace mal. Y que hoy lo vivimos, pero que mañana en Cristo no lo viviremos en la vida eterna con Cristo. Entonces, vamos a vivir dolor, vamos a vivir aflicciones y vamos a hablar personalmente hoy de la enfermedad. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros aún caminando con Cristo nos frustramos, sentimos que ya no podemos más cuando lidiamos con la enfermedad? Es normal, ¿verdad? Porque duele la carne. Incluso el apóstol Pablo oró 3 veces para ser sano, pero no fue sano. El Señor le dijo, bástate de mi gracia, bástate de mi salvación, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, era una manera de que el apóstol Pablo se mantenga humilde dependiendo del Señor y nunca pose su confianza en él mismo, sino en Dios. Y hoy nosotros vivimos la enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos bajo maldición de pecado. Entonces, más que ser un castigo de Dios, es porque vivimos en un mundo corrompido por el pecado, donde afecta
a bebés, niños, adolescentes, adultos, ancianos. No hay nadie que se libre de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, partiendo por esa realidad que no es Dios el que castiga y que todo el mal y todo lo malo viene del pecado, viene de ese origen, hoy nosotros vemos el dolor y miramos esa enfermedad como ese aguijón, como algo que estorba, como algo que nos afecta en nuestro diario vivir. Y sí, afecta muchas veces nuestro estado de ánimo, afecta muchas veces nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras circunstancias. Pero hay que ser muy, muy, muy entendido para entender que la enfermedad o el dolor que yo vivo no me es excusa para buscar la presencia de Dios. Perfecto. Podemos sufrir, podemos llorar, podemos frustrarnos, podemos tener momentos donde sentimos que ya no podemos más, pero tenemos que recordar que no somos huérfanos, tenemos un Padre, tenemos las promesas que están en la palabra de Dios y tenemos ese refugio y ese consuelo en Cristo que aquellos que no le conocen no lo tienen. Entonces, ¿puedo yo vivir todas esas experiencias dolorosas y vivir la enfermedad, pero no me puedo apartar de mi Creador, de mi Salvador, porque eso demostraría que no he tenido una madurez en Cristo, que vivo un evangelio circunstancial y emocional? Entonces, aunque estoy enfermo, tengo que alabar al Señor. Aunque esté sufriendo, tengo que alabar al Señor. Tengo que buscar su consuelo, su refugio, su fortaleza. Porque cuando no lo hacemos, damos lugar al diablo y a nuestras emociones que nos alejan y no nos permiten ver a Dios. Entonces, la enfermedad es frustrante, sí es dolorosa. De hecho, personalmente yo no tengo ninguna enfermedad, pero tengo una realidad que vivo 24 horas con mi hijo que se llama Santiago y tiene 4 años. Y es algo que a nosotros como padres nos ha dolido, nos ha afectado emocionalmente, ha generado mucha frustración, porque aquí estamos hablando desde la sinceridad, estamos hablando desde la debilidad, desde la herida, que sí genera una enfermedad que no tiene cura, que no tiene solución, que pareciera que no hay avances. Entonces, con nuestro hijo lo hemos experimentado, hemos derramado lágrimas, hemos sufrido por él, hemos tenido temor de perderlo, hemos tenido muchas emociones, desde la alegría hasta la frustración. Alegría porque nuestro hijo está vivo, alegría porque Dios le dio vida cuando mi hijo pudo haber muerto, pero también la tristeza de saber que hay una condición en donde mi hijo no vive como otros niños. Mi hijo era sano y pasó a tener una enfermedad. Entonces sí, duele, pero ¿cómo vivimos la fe aún en medio de esto? Entendiendo lo débil que somos, porque ninguno de nosotros es fuerte. Cuando usted me ve de pie o ve a mi esposo de pie, usted tiene que entender en primer lugar que el que nos levanta es Dios, que el que nos fortalece es Dios, que si no fuera por Dios, yo, quizás mi esposo, no estaríamos hoy caminando con Cristo, no estaríamos hoy buscando su presencia. Pero cuando nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, que es Dios, mora en nuestra vida, es imposible dejar el Evangelio, porque el Espíritu Santo te llevará a toda la verdad, a la palabra, a la justicia, te convencerá de pecado, de juicio. Él te guiará, Él te enderezará, Él hará todas las cosas porque mora en tu vida. Y esto se logra cuando está el conocimiento bíblico, la madurez espiritual, en donde conozco a Cristo, conozco la palabra y ahora eso tiene fruto a través del Espíritu Santo. Es difícil cuando las personas no conocen al Señor, no conocen la palabra, porque cualquier ola, como dice Santiago, los puede mover de aquí para allá. Cualquier viento puede moverles, pero cuando uno ya está fundado en la roca que es Cristo, es imposible moverse del Evangelio, aunque exista dolor, tristeza o estemos pasando el peor momento de nuestra vida, porque Dios nos llevará en su soberanía a adorarle, a buscar esa presencia siempre. Entonces, esto es llevar el dolor y la enfermedad. No invalida ninguno de nuestros sentimientos, porque vivir bajo la enfermedad
duele y yo me compadezco de aquellos que viven esa realidad y también empatizo con ese sentimiento de frustración, de impotencia, de querer ser sano y muchas veces no serlo. Entonces, hoy solamente puedo animarte a que comprendas en lo mismo que yo he comprendido cuando lloro y sufro por mi hijo, porque sí, sufro mucho por mi hijo. Es en la promesa de la vida eterna lo que Cristo nos prometió y nos ofreció cuando partamos de esta tierra, cuando reinemos con Cristo la vida eterna, con nuestro Señor y Salvador. Porque en esa vida eterna, que hoy quizás todo está malo, quizás todo está terrible en el mundo, en nuestra familia, en esa vida eterna no existirá lágrimas. Cristo habrá enjuagado todas nuestras lágrimas. No recordaremos el dolor, no recordaremos el pasado, no recordaremos nada que nos hiera. Entonces, recuerda la promesa de la vida eterna. No hagáis tesoros aquí en la tierra. Mayor es el galardón que está en los cielos. La promesa de ya no vivir bajo el dolor, el pecado, la enfermedad, está para los que perseveran en Cristo. Hay cielos y tierras nuevas para los que esperan en Cristo, para los que rinden su vida a Cristo y perseveran en Cristo hasta el fin. Estos serán salvos y libres de toda condenación, dolor, enfermedad y pecado. Este es mi refugio personal. Saber que hay una vida después de la muerte, que hay una vida con Cristo, la vida eterna, y todo este mundo, esta tierra pasará. Entonces, esta es mi esperanza. ¿Será tu esperanza también? ¿La vida eterna con Cristo? ¿Una vida sin dolor? ¿Una vida sin problema? ¿Una vida donde no existe la muerte? Es maravilloso, ¿no? Te animo a que en medio de todo puedas ver esa promesa de vida eterna que está en Cristo.